al inicio de que empiezan a tener uso de razón, no nos cae el 20 de qué se trata. Porque si naces y creces en un pueblo de negros, no hay diferencia. La diferencia la empiezas a notar cuando sales. O sea, cuando ves que te empiezan a mirar diferente y dices, ¿y ahora por qué? Entonces es cuando te das cuenta que tú tienes algo especial. Si no digamos bueno ni malo, tienes algo diferente. Al tener algo diferente, te comienza la curiosidad por saber qué es y comienzas a darte cuenta de, yo soy negro, pero no todos son negros. O sea, yo pensaba que todos eran negros como en mi pueblo. Aprender a manganear, aprender a manganear, mañana voy al rodeo. Desde su oscura celda en el castillo de San Juan de Ulúa, Soledad pidió al carcelero que le consiguiera un trozo de carbón. Comenzó a dibujar sobre el muro un galeón posado sobre el agua con las velas abiertas, listo para zarpar. Detrás del dibujo del barco, trazó la línea horizontal del mar y algunas nubes que parecían desplazarse con el viento. Era la víspera del día fijado para su ejecución, pues el Tribunal del Santo Oficio la había condenado a muerte, acusada de brujería y de tener pactos con el diablo. ¿Qué creéis que le falta?, preguntó la mulata con serenidad. Parece tan real que solo le falta navegar, respondió el carcelero. Entonces, ella se aproximó al dibujo y dio un salto hacia la cubierta del barco, que comenzó a moverse hacia el horizonte mientras el trazo se diluía hasta desaparecer. Al día siguiente, hallaron al pobre carcelero con la mirada perdida en el muro de piedra, jurando que por ahí había escapado Soledad, de quien no se volvió a saber nada desde entonces. La leyenda de la mulata de Córdoba data de mediados del siglo XVII y llega a nuestros días como muchos otros relatos que evidencian la estigmatización de los descendientes de las personas de origen africano que fueron esclavizadas en la Nueva España y en otros territorios colonizados de América Latina. Era común que las personas negras y mulatas sufrieran persecución, tortura y muerte bajo acusaciones de ejercer la brujería, especialmente en aquellas villas que, como Córdoba, se fundaron para proteger los intereses españoles de los asaltos que sufrían al transitar por los caminos que conducían a la Ciudad de México. Todas las mercancías que llegaban de Europa y todas las riquezas que salían de la Nueva España pasaban por aquí. El Camino Real, que conectaba al puerto de Veracruz con la ciudad capital. La región de las altas montañas, en la parte central del territorio veracruzano, desde tiempos de la colonia, se convirtió en una zona productora de caña de azúcar, un cultivo desconocido para los pueblos originarios. La necesidad de mano de obra para las plantaciones y los ingenios azucareros, así como para las actividades mineras y de construcción, detonó el incremento del comercio de esclavos africanos. El temor de los españoles a las rebeliones de los esclavos era enorme, pues ya desde finales del siglo XVI, muchos de ellos comenzaron a huir hacia distintos parajes, iniciando lo que se conoce como cimarronaje. Un esclavo huido podía dirigirse a las ciudades o pueblos tratando de mimetizarse entre los negros libres del lugar. En cambio, los cimarrones se alejaban completamente de toda autoridad, estableciendo sus palenques en donde encontraban las condiciones mínimas para sobrevivir: montes, pantanos, selvas y sierras. La sierra de esta región montañosa fue refugio de varios grupos de cimarrones que sobrevivían cultivando sus propios huertos, robando ganado, frutos y cultivos o asaltando a los viajeros en los caminos. Eran tantas cuadrillas de alzados y de tan diversas regiones que junto con la piratería se convirtieron en el problema más agudo para la corona española. Las autoridades españolas establecieron castigos y prohibiciones para la gente de color, desde evitar reuniones y uso de armas hasta imponer azotes, mordazas y pena de muerte para aquellos esclavos que huyeran de sus obrajes o plantíos. Se crearon así las capitanías de cimarrones, grupos de hombres que se dedicaban a cazar a los fugitivos.
ya fuera para entregarlos a sus dueños originales o para darles muerte según los derechos especiales que la corona les había otorgado a los capitanes. Los capturados no solo recibían castigos ejemplares, sino que eran obligados a practicar la religión católica, persuadidos a través de diversas formas de evangelización. El Consejo Afro-Veracruzano. ¿Qué es el Consejo? Es una forma de organización comunitaria y es la forma como veracruzanos, como afrojarochos, encontramos para organizarnos. Así es, una organización comunitaria. Los consejos pioneros es el consejo de Mataclara, de Mataclara, que es en el municipio de Cuitlahua, y el consejo del Mirador en el municipio de Yanga. Ellos son los consejos pioneros y bueno, a la par surge el consejo afro de la cabecera municipal en Yanga y el consejo afro de la cabecera municipal en Cuitlahua. Y todos juntos, todos los consejos que se han conformado, somos el Consejo Afro-Veracruzano. Tenemos en otras comunidades, en Coyolillo hay también ya consejo afromexicano, pero todos juntos conformamos el Consejo Afro-Veracruzano. Y bueno, nuestro paso de entrada en un trabajo ya fuerte como Estado de Veracruz, pues fue la propia organización del Encuentro Nacional de Pueblos Negros, que se llevó a cabo en el 2017 en la comunidad de San Francisco Mataclara. Los asentamientos afro, en donde estamos, no solamente es exclusivo de uno o dos municipios, estamos hablando de asentamientos afro de la parte baja, de lo que es la Sierra de Songolica, desde Tezonapa, Cuchapa, Omealca, Cuitlahua, de Yanga, que tienen asentamientos afro y que forma parte de o como producto de toda esta lucha histórica de Yanga, ¿no? Y de todo el cimarronaje que existió y por lo tanto donde hubo este cimarronaje o donde nuestros hermanos huían a esconderse del yugo, ¿verdad?, de la corona, pues entonces en todos esos lugares hay asentamientos afro en esta región. Así es que hablamos de una importante región en la zona centro del estado de Veracruz. En Cuitláhuac, Veracruz, durante los días de Semana Santa, los pobladores escenifican extraños retablos con personajes muy bien definidos que representan a los protagonistas de la pasión y muerte de Jesucristo. La recolección de rama de tinaja para elaborar altares de culto a sus difuntos, así como la construcción de la cárcel que ocupará Jesús en la víspera de su crucifixión, son trabajos que realizan niños y jóvenes que son cazados o capturados por los judas, diablos y judíos, como parte de la exampla que conmemora la pasión de Cristo. Festividades como los judas, pues según nos cuentan los que saben, los historiadores o los expertos en el tema, que tiene algo que ver con la persecución de los negros. El hecho de que se enmascaren es porque los negros también participaban de las fiestas y tenían que ponerse una máscara para que no identificaran a los negros cimarrones, a los negros que se habían fugado de las haciendas. Entonces el hecho de ponerte una máscara, esa era la función. Como hay otro pueblo que se llama Coyolillo, que hacen también un carnaval de máscaras, es precisamente por eso. Entonces, ¿cómo participaban los esclavos fugados? Pues se ponían una máscara y se confundían entre todos en la festividad y todo el mundo ahí. Y era uno de los que ya habían huido de alguna hacienda, ¿no? Los ingenios azucareros evidencian la presencia africana en esta región. Las personas esclavizadas eran quienes tenían mejores aptitudes para la siembra y recolección de caña, aunque en el proceso también se empleó mano de obra indígena. Pero sin duda, un lugar emblemático de la herencia africana es Yanga, un pueblo fundado en los primeros años del siglo XVI, después de muchos intentos de los españoles por aplacar las rebeliones de esclavos. Bueno, el lugar más emblemático creo que es Yanga, por la historia que hay detrás con este líder cimarrón, que se revela a finales del siglo XVI y está más de 30 años fugitivo, y que establece un palenque. Un palenque es un sitio, un asentamiento de esclavos fugitivos llamados cimarrones, y que establece este palenque en las montañas de Songolica con varios asentamientos itinerantes, y que eso permite que no los atrapen, nunca los llegan a doblegar,
y finalmente en 1608 le escriben al rey. Hay un secuestro de un funcionario militar español y él es el emisario para llevar las noticias al rey y decirle que quieren un pueblo de negros libres, y que se concreta en 1630. En diversas crónicas de la época se menciona que los cimarrones recurrían a los asaltos y al robo para sobrevivir. Sin embargo, al interior de sus rancherías, al parecer mantenían una organización armónica. En uno de sus relatos, el misionero jesuita Andrés Pérez de Rivas escribe que al pie del árbol estaba la casa de Yanga, en la cual se hacían las consultas de paz y guerra. Y acerca del sitio, menciona que habían plantado allí muchos árboles frutales y tenían muchos sembradíos de plátano, camotes, chile, calabazas, caña dulce, maíz. Dice que también tenían gallinas y ganado. Por su parte, Francisco Javier Alegre habla del trabajo de las mujeres en los telares y de la dedicación de los hombres a los cultivos y a la profesión de las armas. Y entonces vamos a tener estancias ganaderas que tienen hasta 200 esclavos. Y esas estancias ganaderas se van a convertir en refugio de los negros de Avería. ¿Quiénes son? Es una esclavonía, es un grupo de esclavos que eran los estibadores del puerto, pero que pertenecían al rey de España. Entonces eran los esclavos reales. Pero eso no les daba ningún privilegio, se compraban con un impuesto especial, que era un impuesto de avería que se cobraba a las flotas, y con eso se compraban esos esclavos, pero como se tenían que mantener con los fondos reales, y esos fondos llegaban tarde y eran incompletos, entonces los que más padecían hambre y estaban mal vestidos eran los esclavos de la avería, y eran los que más se huían. Y como hacía falta mano de obra, eran bienvenidos en las estancias ganaderas. Entonces hubo diversos decretos para prohibir que se les reciba en las estancias ganaderas, hasta que finalmente hay una real orden hacia 1580 que dice que tanto los negros y mulatos libres y esclavos tienen que llevar un control las estancias ganaderas. Y entonces eso impide que sea refugio de estos esclavos y se tienen que ir a las montañas del área de Zongolica, que después de 1573 el camino real de Veracruz a Santiago Huatusco y a Orizaba se empieza a abrir ya oficialmente, y este nuevo camino se va a convertir en un refugio de estos negros cimarrones que después van a dar origen a los negros famosos de Yanga. Su líder, Yanga, era un negro de origen gabón que había huido de la esclavitud desde 1570, manteniendo su lucha por varias décadas. A Yanga se fueron uniendo otros cimarrones provenientes de distintas estancias, haciendas, obrajes, plantaciones. Y los españoles, tratando de someterlos, quemaron varias veces sus viviendas, destruyeron sus cultivos, asesinaron a muchos de ellos, pero sin éxito, porque resurgían y cada vez se incorporaban más. Por ello, se recurrió a una estrategia de negociación que significara menos conflicto y que pudiera garantizar la pacificación sin llegar a costosas guerras y enfrentamientos. La historia relata que se les concedió tierra para fundar su pueblo, a cambio de cumplir con algunas obligaciones como ciudadanos. Hay diferentes datos sobre la fecha de su fundación. Lo que sí sabemos es que, inicialmente, se llamó San Lorenzo Cerralbo, referido también como San Lorenzo de los Negros, actualmente municipio de Yanga, Veracruz. El pueblo obtuvo el nombre de Yanga hasta el año de 1932, y el territorio que actualmente ocupa no es el mismo que originalmente les fue concedido a los negros del antiguo San Lorenzo. La tradición oral señala que fue un pueblo itinerante, reconociendo el año de 1631 como fecha de fundación, pero los archivos históricos registran una petición de cambio de asentamiento en 1654.
y por esa época se instaló en el lugar en que hoy se ubica, bajo la categoría de República de Indios, al no existir reconocimiento legal hacia la población afrodescendiente como personas libres. En el proceso, muchos de los fundadores habían salido del caserío hacia otros lugares, mientras otros iban llegando a formar parte del pueblo. Las famosas capitulaciones que se conocen de 1608 responden a estos primeros acercamientos, pero esas no son las que se firmaron, porque en 1609, marzo de 1609, muere Benavides y los cimarrones de Yanga rompen las negociaciones y vuelven a atacar las estancias ganaderas. Entonces, eso de que Yanga se funda en 1609, como afirma el fraile Francisco Javier Alegre, pues no es así. Es una mentira que se ha venido repitiendo una y otra vez, pero históricamente no está sustentada. Es posible que para entonces el legendario Yanga ya hubiera fallecido, o si vivía, ya era muy anciano. No se tienen datos exactos de su muerte, aunque se sabe que sus descendientes continuaron como líderes. Que todos los documentos de la época lo mencionan como Ñanga, no como Yanga. Yanga solamente lo menciona Francisco Javier Alegre, pero los documentos del Archivo General de la Nación del siglo XVIII lo mencionan como Yanga y los primeros documentos lo mencionan como Ñanga. Córdoba se funda en abril 1610. En octubre de 1618, estas milicias que ellos forman atacan el principal campamento que estaba en las montañas de Río Blanco. Y dicen ellos que ahí estaba, dentro de los presos, se llevaron al principal cabecilla que tenía más de 50 años que andaba en la montaña. Y que no importaba que fuera un bandido famoso, que la ley se tenía que aplicar y ejecutársele sin juicio previo. ¿Quién era este cabecilla famoso? Pues solamente podemos inferir que era Yanga, o Ñanga, como se le mencionaba. Entonces, se le llevan una cuerda de 32 cimarrones presos a la Ciudad de México, se le debió ejecutar, no tenemos más datos, pero el cimarronaje sigue posteriormente, ya son otros cimarrones, es otra generación. La defensa de su libertad fue muy difícil, pues simultáneamente se daba el auge del comercio de esclavos en toda la Nueva España. Los españoles de la villa de Córdoba, fundada en 1619 y conocida como la frontera de los cimarrones, utilizaban negros africanos en sus ingenios y haciendas y mantenían una actitud hostil hacia los negros libres de San Lorenzo y se empeñaban en mantener el control de la captura de cimarrones. A principios del siglo XVIII, Córdoba se convirtió en un importante centro de producción azucarera, acaparando tierras y usurpando aquellas que se habían concedido a los negros de San Lorenzo. La discriminación y marginación de entonces prevalece hoy en la ciudad de los 30 caballeros y sus alrededores, como una triste herencia de lo que fueron los orígenes de esta región. El sistema pigmentocrático que consideraba inferiores a las personas de tez oscura y que aún prevalece, incluía no solo la prohibición a los negros de reunirse, portar armas y usar joyas o ciertas telas en su vestimenta. Tenían prohibido incluso el aprender a leer y escribir. Durante siglos, los descendientes de las personas que llegaron a esta región en calidad de esclavos no parecían tener conciencia de su origen, y menos de su identidad como afrodescendientes. Su reconocimiento jurídico es muy reciente y se logró después de largos procesos legales que culminaron en la inclusión de preguntas clave incluidas en el Censo Nacional de Población efectuado en el año 2020. Sí me considero negro, afromexicano o afrodescendiente, que son palabras como que fuertes, ¿no? Porque el decir, eres negro, no.
por el miedo de un rechazo, de cosas de racismo, ¿no? Entonces, bueno, yo por ejemplo, digo, no soy tan clara, pero pues no soy tan morena, no tengo el cabello muy rizado, tal vez no tenga la complexión, ¿no? Pues de las morenas, ¿no? Pero pues yo tengo sangre afrodescendiente porque mi madre es más morena, mis abuelitos, mis bisabuelos, ellos eran morenitos, morenitos, morenitos. Mi madre en la escuela sí nos ha platicado que ellos les decían, ay, ahí viene la negra, son hijos del negro y todo eso, ¿no? Entonces ella sí sufrió como que esa violencia, ese bullying, ¿no? De chica en la escuela, porque sí le decían eso, ¿no? Entonces como que se tenía como que esa idea, ¿no? Pues no, yo mejor no digo que soy negro, yo no digo que soy afrodescendiente, ¿no? Hay muchos elementos en la vida cotidiana actual que se originan en el sistema esclavista y que la mayoría de la gente común ignora. Hoy conocemos como ranchos o rancherías a pequeñas localidades que rodean las cabeceras municipales. Pero en el lenguaje colonial se denominaba así a los caseríos provisionales de los cimarrones, y ranchero era el término usado para designar a negros y mulatos. Para diferenciar los ranchos de los caseríos de afromestizos libres, se utilizaban términos como hatos, jatos, jaros y matas, que aludían a espacios de labranza o de ganadería. La toponimia actual es una reminiscencia de aquella clasificación. Lugares como Hato Doña Juana, Mata Tenantito, Mata Anona, Mata Redonda, Mata Gallina o Mata Clara son ejemplos de ello. La región de las altas montañas del estado de Veracruz es, por muchas razones, uno de los lugares con mayor historia relacionada con la esclavitud de personas africanas y con el sometimiento de los pueblos originarios. Las evidencias nos reciben en cada municipio y localidad, desde la fisonomía de muchos de sus habitantes, que delata la genética africana, hasta usos y costumbres que creemos muy mexicanos. Anteriormente, el lonche para que saliera sabroso en el campo, lo envolvían en hojas de plátano. Y luego en la hoja de plátano lo molían, y luego su servilleta en un tope. Le echaban, llegaba acá el bastimento calientito, y a puro tamalito nos salían los tacos porque era hoja de plátano. Sabroso, sabroso. Hasta los espectores comían con nosotros. Y me aclaramos, no porque sea mi pueblo, pero es un pueblo muy sano. Muy pobre, porque es muy pobre mi pueblo, pero muy decente, muy honrado. Así no la trataban mal, que porque yo soy negro y aquel es güero, no había diferencias en eso. No, de eso no. Aquí no había eso de que, o como dice, que yo soy negro, moreno, ¿no? Y que aquel es güero. No, aquí todos somos parejos, no por color, pero no. Estábamos bien, todos gracias a Dios. La cultura afrojarocha está presente en sus festividades y la reminiscencia de antiguas prácticas en sus fiestas tradicionales o patronales nos habla de un pasado que aflora cada vez con mayor fuerza. Es una de las regiones con mayores riquezas naturales y, paradójicamente, una de las que registra los más altos índices de pobreza entre la mayoría de la población. Son los descendientes de aquellos indios y esclavos que con su trabajo enriquecieron a las familias que hoy siguen siendo dueñas de la tierra. Y son, al mismo tiempo, quienes dan vida a la región con sus colores, sus productos artesanales y sus celebraciones, históricamente capitalizadas por los gobiernos en turno como mercancía turística, incluso aquellas que conmemoran la lucha por la libertad. La verdadera democracia, en la que se garanticen los derechos constitucionales para todos, será viable cuando los pueblos asuman su origen, conozcan su historia y comprendan que el concepto de raza es un invento que ha contribuido por siglos al sometimiento y abuso que unos cuantos han perpetrado sobre la mayoría. Del municipio de Yanga, con rumbo
hacia el mirador. Ya corre una pecerita, bien afinado el motor. Su chofer especialista, y ese es un buen conductor. Y le llaman el Canelo, un hombre enamorado.